A continuación nos acompaña Marcelo Espinel Vallejo. Él es abogado por la Universidad Central del Ecuador y máster en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona. Además es director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y coordinador del Observatorio Legislativo del Ecuador. En Ecuador a las 7, el invitado. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Seguimos analizando lo que pasa en la Asamblea, lo que puede pasar en la Asamblea en función de la coyuntura política, en función de los últimos acontecimientos, la negativa del proyecto de atracción de inversiones, la denuncia del presidente contra 5 miembros de Pachacuti, contra el líder de la izquierda democrática. Esta suerte de rechazo a la posición de la Asamblea por parte del presidente al punto de llegar a decir que gobernaría con decretos y reglamentos, algo que evidentemente no le alcanza para administrar el Estado y para las necesidades normativas que tiene un país. Está ahora con nosotros en línea directa el abogado Marcelo Espinel, él es coordinador del Observatorio Legislativo, un observatorio que se dedica precisamente a analizar la gestión de la Asamblea en su conjunto, la gestión individual de los legisladores, le pone cifras a esto y nos da una mejor comprensión de lo que allí ocurre. Marcelo Espinel, bienvenido a Ecuador a las 7, te saluda Freddy Paredes, buenos días. Freddy, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Gracias a ti por tu tiempo. ¿Cómo miras, Marcelo, el momento político que atraviesa el país con acento precisamente a la relación ejecutivo-legislativo? Creo que la situación cada vez es más complicada. La aceptación y credibilidad de la Asamblea Nacional está en picada. En menos de que ni siquiera hemos cumplido un año de este periodo legislativo y la aceptación está por debajo del 15%. Entonces, esto sin duda pues que constituye un factor preocupante al respecto del análisis de la institucionalidad en el país. No sé si es que este último movimiento del presidente de la República, pues cambiando a quien está al frente del Ministerio de Gobierno, poniendo precisamente un ex asambleísta, le pueda dar resultados al respecto de la articulación que él necesitaría con la Asamblea Nacional. Y finalmente coincido contigo, es insuficiente, es prácticamente imposible implementar todo el plan de trabajo presentado por el presidente de la República si no se cuenta con la Asamblea Nacional. Me parece incluso irresponsable que el presidente diga que se puede gobernar a través de decretos y reglamentos. Así es, parecería ser que el cambio de nombre no necesariamente va a ayudar en mejorar una relación, pero quizás sí cuando analizamos a qué apunta cada una de las personas. Mira tú que Alexandra, se me fue el apellido de la exministra, Vela. Alexandra Vela, mil disculpas por aquello. Alexandra Vela se fue emitiendo, haciendo pública una carta en el sentido de que ella estaba de acuerdo con la muerte cruzada y dejando claro que el presidente, el gobierno en su conjunto no. Es decir, ella esperaba aplicar este artículo de la Constitución, mandar a la casa a los legisladores, eso es en lo que ella creía que le iba a beneficiar al gobierno y seguramente al país, pero finalmente se impuso en el gobierno, por parte del presidente y su entorno cercano, la posibilidad de dar un giro y voltear a ver a quienes dio la espalda en un inicio, que es el Partido Social Cristiano y UNES. Parecería ser que ahora el gobierno busca aliarse con el correísmo. Parece que no necesariamente con el Partido Social Cristiano, pero sí con el correísmo para dar viabilidad a sus iniciativas legales. Marcelo, ¿cómo miras tú esto? Bueno, lo que tú dices, yo le sumo el hecho de que a mí me parece positivo personalmente que se haya escindido el Ministerio de Gobierno y que nuevamente la competencia de seguridad vaya a alguien que conozca de seguridad. La salida de Vera también responde a que no dio resultados. La articulación política con la Asamblea Nacional no existió, no se evidenció y esperemos que ahora con el ministro Jiménez se lo logre. Sin embargo, yo sí creo que esto hay que dejar sobre la mesa, Freddy. La búsqueda de consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene que hacerse de forma transparente y que la agenda utilizada para ese consenso sea precisamente los temas que le interesan al país. Cuidado y se pretenda generar consensos a través de amnistías
para personas que actualmente se encuentran pues pagando sus sentencias por delitos de corrupción ya sentenciados, ejecutoriados, o que esta negociación se base al respecto de la influencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de autoridades. Ese tipo de acuerdos que no responden a las necesidades sociales, sino únicamente siguen respondiendo a las cuotas de poder que les interesan a las organizaciones políticas, son los que precisamente a los ciudadanos nos tienen molestos. Así es, y esto es lo que ha criticado la opinión pública desde el inicio de este gobierno y del actual periodo legislativo, que una alianza con el correísmo puede representar una factura demasiado cara para el país, precisamente por lo que tú dices, porque la demanda de ese sector hace relación a los casos de corrupción que se están procesando ahora mismo en nuestro país y que quizá lo que se busca, dorando la píldora como lo hacen, hablando eufemísticamente, es revisar los procesos judiciales, algo que de paso no le compete ni siquiera al Ejecutivo sino a la justicia. Y claro que quisiéramos los ecuatorianos que los acuerdos estén sobre la mesa, pero históricamente no lo han estado, Marcelo. Precisamente, nosotros hemos estado frente a las asambleas del reparto, ¿no? Recordemos del anterior periodo legislativo en el cual la búsqueda de consensos era a través de ¿qué? Reparto de hospitales, reparto de contratos públicos y cargos públicos e incluso carnés de discapacidad. Y eso hace que el ciudadano se moleste, se canse de la institucionalidad legislativa y del Ejecutivo, independientemente de los nombres, porque inmediatamente escuchamos la Asamblea Nacional y lo primero que vemos es comisión de casos de corrupción. Lo primero que vemos son acuerdos como los que incluso se denunciaron el día de ayer. ¿Qué va a pasar con esta denuncia que se hizo al respecto de la venta del Viceministerio de Agricultura? Entonces, yo creo que sí es importante que se exija que cualquier acuerdo que busque el gobierno con cualquiera que sea la organización política sea precisamente respecto de sus agendas programáticas, sus agendas de gobierno. ¿Cuáles son las temáticas que les interesan? Pero en materia de ¿qué? De recuperación económica tras la pandemia, en materia de salud, educación y seguridad, que siguen siendo unos problemas para el país. Pero si es que lo que se discute es si vamos o no a cambiar la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se pueda designar a un contralor a la medida, pues eso es algo que claramente se va en contra de los intereses de la ciudadanía. Ahora, Marcelo, a mí me parece que inclusive antes de que el nuevo ministro de Gobierno, el encargado de la política, me refiero a Francisco Jiménez, aún antes de que empiece a actuar, cabildear, conversar, como se quiera decir, con los diferentes bloques legislativos, ya existe un acuerdo. Mira tú que antes de esta coyuntura política le defendía el gobierno a la señora Guadalupe Llori, ahora no la defiende. Ahora van a dar paso a esta comisión de evaluación. A mi criterio es cuestión de días para que se consuma la conformación de esta comisión y concluya con la destitución, el retiro del cargo de la señora Guadalupe Llori, y muy probablemente eso se extienda a las presidencias de las comisiones. De manera que estamos asistiendo a una suerte de reorganización interna, reposicionamiento de fuerzas internamente en la Asamblea Nacional, y luego pues seguramente vendrá el siguiente paso para vía juicio político, entrar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y desde allí direccionar, para decirlo de alguna manera suave, eufemística, direccionar los procesos de designación de autoridades de control. Pues bueno, yo creo que el gobierno lo que está haciendo es tener una actitud pragmática frente a algo que ya no puede controlar. En un primer momento, pues como bien decía Guillermo Lasso, pues tuvieron que aliarse a Pachacutic porque no iban a hacer ningún pacto con el correísmo en este supuesto acuerdo que fue fraguado entre Correa, Nebot y Lasso al inicio del gobierno y que impidió la conformación de la Asamblea Nacional, me refiero a las autoridades, en el primer día de sesión. En segundo lugar, yo creo que si es que ya existe una recomposición en las mayorías que existen en la Asamblea Nacional, me parece que es prudente que Guadalupe Llori dé un paso al costado en sus intenciones de impedir esta evaluación. Yo creo que ya la Asamblea Nacional no aguanta más esto de posponer y posponer y posponer las sesiones. Sin duda que esta evaluación va a ser únicamente ya un aspecto procedimental. Creo que la decisión ya está tomada. Puede ser que esta comisión multipartidista diga cualquier cosa, pero la decisión está tomada y se va a buscar la recomposición de la Asamblea Nacional. Ahora bien,
ese juicio político que lo que pretende probablemente es meter la mano nuevamente en las designaciones de autoridades de control, eso es algo que hay que ponerle ojo, Fred. Más allá de que existan causales o no para remover a las autoridades públicas, estos procesos de designación desafortunadamente terminan afectando a la institucionalidad del país, que ya está debilitada, porque yo no creo que el proceso de transición que tuvimos con el Consejo Transitorio haya sido del todo exitoso. Hay que ponerle ojo a los vocales alternos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social si es que sobreviene un juicio político que ponga fin a su gestión a los 4 o a los 7, dicho sea de paso. UNES, que quería eliminar los juicios previos, el pedido de juicio políticos previos en el CAL, para llegar directamente a enjuiciar a los 4 de la mayoría actual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora está abierto a que si tienen que hacer juicio político a los 7, se lo haga. Lo dijo ayer en este espacio, en Ecuador a las 7, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga. De manera que muy probablemente lo que se viene es aquello, y habrá que ver quiénes son los alternos que en fin de cuentas llevarán a cabo estos procesos que ya está adelantando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta que sean reemplazados por los de elección popular en febrero del próximo año. Dos aspectos. La primera, tal vez pueda estar cometiendo un error, Freddy, pero precisamente por la destitución previa de los consejeros de Participación Ciudadana, probablemente no tengamos suplentes suficientes en el caso de que se destituyan a los 7. Y eso generaría un problema dentro de la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana, porque no hay una norma en específico que diga que los siguientes votados son los que ocuparían el cargo. En segundo lugar, y que eso me parece... Perdón, Marcelo, hay menos de 7 suplentes este momento en el Consejo de Participación, es lo que tú nos dices. Exactamente. No sé si tú recuerdas que al inicio del proceso, del periodo de gestión del anterior Consejo de Participación Ciudadana, el ex consejero José Tuárez y otros 3 consejeros ya fueron destituidos. Entonces los suplentes de ellos fueron los que ocuparon los cargos. Hoy por hoy pues no tenemos suplentes suficientes para poder, no tendríamos suplentes suficientes para poder reemplazar en el caso de que los 7 nuevamente fueran destituidos. Entonces, ese aspecto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, más allá de, como tú correctamente dices, verificar quiénes son los suplentes que sí podrían acceder a los cargos. De lo que yo tengo conocimiento, no hay norma en específico que nos diga que los siguientes votados, porque fue precisamente un proceso de elección popular el que permitió que se integre este último CPCC, sean los que ocuparían el cargo en el caso de ausencia. Claro, no hay norma que establezca aquello, y en cuyo caso, tratándose de derecho público, no se lo podrá hacer. Exactamente, entonces eso a mí me genera preocupación al respecto de la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Pero otro aspecto que también creo que es importante destacar, Freddy, y me parece que es lamentable que se hagan este tipo de cosas, si es que en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobada en diciembre de 2020, para evitar la discrecionalidad en el tratamiento de los juicios políticos, se establecieron plazos para que estos sean tratados, así como también un orden específico en el cual puedan ser tratados. Y son los mismos asambleístas los que buscan la manera de evadir la ley, retirando juicios políticos para que a otros se les dé prioridad. Eso es lamentable. Y eso hay que denunciarlo. ¿Por qué hay que denunciarlo, Freddy? Porque se está utilizando la fiscalización, no como este ejercicio legítimo de controlar a las otras funciones del Estado, o garantizar el buen uso de recursos públicos, sino como una herramienta de presión, chantaje y para utilizar sus manos, para meter sus manos en los procesos de designación de autoridades. Eso ha quedado en evidencia. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con el abogado Marcelo Espinel. Él es coordinador del Observatorio Legislativo. Analizamos la coyuntura política, la relación ejecutivo-legislativo y una probable recomposición de la Asamblea Nacional en función de una nueva mayoría que parecería ser, se está fraguando ya entre el gobierno, si es que ya no existe, con el correísmo, con el grupo BAN y algunos independientes. Ellos sumarían algo más de 70 votos, Marcelo, y estarían en la posibilidad de buscar algunos votos más que siempre hay para hacer una mayoría calificada. ¿Tú crees que lleguen a una mayoría calificada? Bueno, probablemente puede darse, incluso si es que uno verifica los números en la Asamblea Nacional,
hay 25 legisladores que al menos han decidido separarse de las organizaciones políticas por las cuales fueron electos, adherirse a otras organizaciones o declararse independientes. Este conocido camisetazo. Este fenómeno que existe dentro de la Asamblea Nacional permite precisamente dentro de los procesos de generación de nuevas mayorías tratar de cooptarlos, tratar de hacerlos parte de las nuevas agrupaciones, alianzas que se den, y pues esto es algo que hay que observar en el transcurso de los días. Yo creo que también va a influir muchísimo cómo, en el caso de que así se decidiera, se recompongan las comisiones. A la larga, pues existe el interés seguramente de distintas organizaciones políticas de poder presidir las comisiones, de estar en la vicepresidencia de estas comisiones, sobre todo aquellas que tienen puntos a tratar bastante complejos. La Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de Justicia y la Comisión de Fiscalización siempre van a ser las más deseadas por parte de las organizaciones políticas. Así es, pero yo no, tú crees, mejor dicho, que vayan más allá del cambio de las presidencias de las comisiones, porque legalmente no podrían rearmar las comisiones legislativas, es decir, cambiar a sus integrantes. Sí, por la vía de la evaluación, aparentemente podrían cambiar a los presidentes de estas comisiones. Claro, yo lo que creo es que el fenómeno que se va a dar es probablemente una recomposición de todo el Consejo de Administración Legislativa, no solo de Guadalupe Llori, y a partir de esto tratar de exhortar a un cambio en las presidencias de las comisiones, ¿no? El hecho de que precisamente presidente y vicepresidente pueda cambiar, y eso a la larga es decidido por cada una de las comisiones. Eso dentro del procedimiento legislativo sería factible. ¿Exhortar o vía evaluación retirarlos? Yo creo que es exhortar, porque es muy clara la ley en el sentido de que se puede evaluar a las autoridades de la Asamblea Nacional, precisamente a través del procedimiento que ahora se creó, que es la integración de esta comisión multipartidista que someta a votación del Pleno de la Asamblea Nacional la remoción o no de las autoridades de la Asamblea Nacional. Y esta reforma precisamente se incluyó tras el proceso de remoción que tú recordarás se hizo en contra de José Serrano, que precisamente fue propuesto por el ex asambleísta Henry Cucalón, que a falta de norma en específico, el razonamiento que él hizo es que así como la Asamblea Nacional tiene la facultad de resolver cosas con la mayoría absoluta de sus miembros, y una resolución era la designación de un presidente, con el mismo procedimiento podía removerlo. El procedimiento cambió en la actual legislatura y ahora es necesaria esta comisión multipartidista de evaluación. Así es. Ahora, Marcelo, pongámosle números a esto, tú que siempre estás siguiendo el tema. ¿Cómo está la aceptación de la Asamblea? En pocos minutos más estaremos desglosando la última encuesta de Click Report con Francis Romero, pero específicamente en materia legislativa, ¿cómo están las cosas en números, digamos? Bueno, la Asamblea Nacional en números, no voy a hacerle la casita a Francis porque lo estaba escuchando hace un momento, que él te diga los datos de aceptación, pero en materia de rendimiento de la Asamblea Nacional, hoy por hoy han aprobado ya 12 leyes. 12 leyes. 50% de ellas corresponden a la agenda legislativa. Es necesario puntualizar que este periodo legislativo se encuentra dentro del promedio en relación a anteriores periodos legislativos en número de leyes aprobadas, ¿no? No es que han aprobado menos o han aprobado más, pero también algo que yo siempre he mencionado, Freddy, que una mejor asamblea o una peor asamblea no es la que más leyes aprueba o las que menos leyes aprueba. Recordarás tú, por ejemplo, en el periodo legislativo anterior, César Litardo en los últimos meses convirtió a la Asamblea Nacional en una imprenta, ¿no? Comenzaron a aprobar ley tras ley, tras ley, tras ley, y el resultado ¿cuál fue? Que la Corte Constitucional observó precisamente que esas leyes contenían errores. En materia de fiscalización, los números son interesantes. Hay 14 pedidos de juicios políticos, 5 de ellos han terminado con censura o censura y destitución, mientras que el resto de ellos o siguen en trámite, fueron retirados o pues están a la espera de que el Consejo de Administración Legislativa dé paso y la comisión pueda tratarlos. Otro de los números interesantes es que el presidente ha presentado 6 proyectos de ley, ninguno de ellos ha sido aprobado, y esto pues nuevamente pone en evidencia que
no existe ese tratamiento preferencial por parte de la Asamblea Nacional hacia el presidente de la República, que tal vez sí observábamos en el periodo legislativo 2013-2017, pero eso responde única y exclusivamente a la conformación ideológica y partidista que tiene la Asamblea Nacional frente al Ejecutivo. Y finalmente, el último dato, Freddy, es que en materia de fiscalización preocupa que, a pesar de que existe un alto número de solicitudes de información presentadas por los legisladores, apenas el 50% han sido respondidas. Es decir, que las otras funciones del Estado no están cumpliendo con el deber de responder a la Presidencia de la República en estos procesos de fiscalización. Estamos conversando con Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Analizamos la relación ejecutivo-legislativo. ¿En qué tiempo crees tú que se van a destrabar las cosas en la Asamblea para que se pongan de acuerdo los jefes de bancada que se reunieron ayer? La presidenta finalmente convoque a sesión y muy probablemente en la próxima sesión se impone esta nueva mayoría y le fuerzan a la Asamblea Nacional a la conformación de una comisión evaluadora del CAL y seguirán con esto que ya en detalle hemos hablado, Marcelo. Yo creo que hay mucha incertidumbre al respecto de eso, Freddy. Me llamó mucho la atención que alrededor de la medianoche de ayer se envió un tuit por parte de la cuenta de la Asamblea Nacional en la que se diga que se cancela la reunión de hoy. Entonces, al parecer, pues, un posible acuerdo entre las distintas bancadas aún no se logra concretar. Creo que hay que estar muy atentos a la nueva convocatoria que pueda hacer la presidenta Yori y ver cómo se decantan las cosas. Si es que nuevamente se la vuelve a ratificar o si es que, pues, se concreta este periodo de evaluación. Creo que en un primer momento le dio oxígeno el tema de las amnistías a la presidenta Yori. Creo que eso es lo que se convirtió en la moneda de cambio para que se apacigüen estos intentos de evaluación, pero en la última sesión, precisamente la incorporación como un punto del orden del día, en la resolución, adoptada por la Asamblea Nacional de esta evaluación, nuevamente puso en evidencia que yo creo que la situación es insostenible y que la presidenta Yori tiene que ya dejar, pues, estas actitudes de impedir que la sesión se desarrolle, porque creo yo que ese ya es un comportamiento antidemocrático. Ahora, al margen del tema político que está forzando a este recambio de la Asamblea, esta intención de destituir del cargo a Guadalupe Llori, ¿cuál es tu criterio respecto de la administración de la Asamblea por parte de la presidenta? Hay argumentos que sostienen que conduce mal, que viola procedimientos, que viola reglamentos. Tú que sigues de cerca y eres el coordinador de este observatorio, sabrás darnos tu criterio. Yo creo que hay tres aspectos puntuales, Freddy. El primero es que ha sido una administración cuestionada desde el inicio. Y ha sido cuestionada, tú recordarás, incluso por los procedimientos contractuales que se realizaron a cargo de la presidencia de la Asamblea Nacional. Temas referentes a gastos en hoteles, temas referentes a adquisición de alimentos dentro de la Asamblea Nacional con costos elevados es algo que se ha criticado. En segundo lugar, pues precisamente el manejo de los procedimientos dentro de la Asamblea Nacional que no han sido apegados a la norma también es algo que se ha puesto en tela de duda. El cómo se ha manejado, por ejemplo, la apelación a la presidencia en la última sesión, eso es algo que pues cuestiona mucho cómo ha venido la presidenta Yori manejando, más allá de la falta de consensos que es lo que debería generar un presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Y finalmente es algo que nosotros señalamos, Freddy, que es parte de nuestro accionar. ¿Cómo se pretende recuperar la imagen y la credibilidad de la Asamblea Nacional si es que desde la misma presidencia se incumple con la ley orgánica de la función legislativa? ¿Y a qué me refiero? La ley orgánica de la función legislativa establece una serie de obligaciones en materia de transparencia para todos los legisladores. Que transparenten, por ejemplo, su declaración de bienes, su agenda de reuniones, su declaración de intereses. Si la presidenta, como cabeza de la Asamblea Nacional, no cumple con la propia ley, ¿qué se espera del resto de legisladores? Asimismo, pues algo que nosotros evidenciamos siempre, que es la presencia en votaciones, Fred. Es la primera vez en 10 años de existencia del Observatorio Legislativo que vemos que la presidenta de la Asamblea Nacional sea la que más se ausenta de las votaciones. Más del 80% de las votaciones, más del 20% de las votaciones, simplemente la presidenta Yori no aparece, no está en las sesiones, está en la constatación de quórum, pero decide no participar de las votaciones. Y eso sin duda... Es decir, pues, no vota afirmativa, ni negativamente, ni abstención, que son las posibilidades de hacerlo.
se ausenta y la justificación que ha dado la presidenta Dori es que tiene compromisos que atender. Que precisamente cuando se va a realizar una votación, ella tiene un compromiso que atender y tiene que retirarse. Yo no entiendo, al parecer los anteriores presidentes de la Asamblea Nacional no hacían nada, no tenían compromisos que atender porque sí estaban votando. ¿Y a qué atribuyes tú esta decisión de la presidenta de la Asamblea de simplemente no ejercer el voto en ningún sentido, aun cuando esté presidiendo la sesión? Algo incomprensible. Sin duda que sí, yo creo que al parecer existe, es válido que hay legisladores que deciden no tener una postura frente a determinado tema y se retiran de las sesiones, pero para eso también existe la abstención, para evitar cualquier tipo de compromiso político o porque simplemente no han tomado una decisión por tema de objeción de conciencia. Pero que la presidenta Dori no vote, más allá de los razonamientos internos que ella puede tener, constituye un claro incumplimiento del mandato que le otorgan los ciudadanos en las urnas. Porque un ciudadano cuando elige un legislador lo elige para que vote a favor o en contra o ya incluso que se abstenga. Pero si es que no se está representando al ciudadano a través del voto en el Pleno de la Asamblea Nacional, simplemente no se está cumpliendo con este mandato ciudadano otorgado en las urnas. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes. Esto último serán parte de los argumentos que con seguridad se esgriman en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional cuando se conforme finalmente, porque todo apunta a ello, una comisión multipartidista que evalúe al CAL y por ende a la presidenta de la Asamblea Nacional, y con ello pues habrá un recambio, una recomposición en legislativo. Queremos agradecer a Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Marcelo, gracias por habernos atendido. Siempre un gusto, Freddy. Un excelente día. También para ti. Buenos días.